¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! La primera técnica de instrumento de evaluación es la guía de observación. ¿Y qué es una guía de observación? Bien, pues es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que se puede redactar, ya sea con afirmaciones o con preguntas, que orientan la observación dentro del aula, señalando únicamente los aspectos más relevantes a observar. ¿Para qué sirve? Bueno, pues tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes para orientar el trabajo docente en las decisiones posteriores que se deben considerar. ¿Cómo se elabora? Pues en primer lugar, tenemos que tener un propósito, lo que se pretende observar. En segundo lugar, tenemos la duración del tiempo destinado a la observación, ya sea de una actividad, una clase o una situación didáctica. En tercer lugar, tenemos los aspectos a observar. Se considera la relación de las tareas de las ejecuciones de las actividades, de las interacciones con los materiales y los recursos didácticos, la actitud ante las modalidades de trabajo, las relaciones entre los alumnos y la de los alumnos con los docentes. Bien, pues una vez ya analizado esta técnica, cuando pues en un futuro, cuando me toque pues realizar mi práctica docente, pues esta técnica me ayudará pues a mí como maestra a observar a mis alumnos cuando ellos estén realizando las actividades dentro del salón de clases, cómo ellos van resolviendo las situaciones que se van presentando dentro del aula. También pues por medio de la observación me permite pues detectar algún avance en mis alumnos, detectar pues su ritmo de aprendizaje y de las formas en que ellos van aprendiendo. Y también pues obtengo pues alguna evidencia sobre sus desempeños que ellos están logrando. Registro anecdótico. ¿Qué es un registro anecdótico? Es un instrumento que consiste en una ficha breve donde se describen hechos, sucesos o situaciones concretas acerca de un estudiante, varios estudiantes o el grupo, ya sea en sentido positivo o negativo. ¿Para qué sirve? Tiene como propósito identificar conductas, actitudes, intereses y procesos de convivencia poco habituales de uno, varios estudiantes o el grupo, para detectar sus causas. Contribuye a identificar pautas del comportamiento. La fortaleza de este instrumento en la labor docente radica en encontrar patrones de comportamiento y reconocer cuándo se repiten. Ventajas y limitaciones. Las ventajas son: su uso responde a momentos extraordinarios o inusuales, por lo que no es necesario anticipar su uso. Es un instrumento sencillo de utilizar. La limitación es que al ser un registro personal permite mayor subjetividad comparado con otros instrumentos. ¿Cómo se elabora? 1. Datos de identificación, como el grado escolar, asignatura, día, hora, nombre del estudiante, el comportamiento y el nombre del docente que elabora la ficha. 2. Dato del contexto, describe el ambiente donde se desarrolla la situación. 3. Anécdota, es describir cómo sucedieron los hechos. 4. Interpretación de lo observado, es un análisis o interpretación del docente hacia la situación. ¿Cómo se aplica? Cuando la conducta inhabitual se repite, conversar con el estudiante, evitar juicios de valor y describir el hecho observado, puntualizar la desviación de su comportamiento, permitiendo que comunique sus sentimientos. Si la conducta es positiva, es conveniente usarla de apoyo para avanzar en su aprendizaje. La evaluación forma parte de la planeación. Como docente, debemos estar conscientes que al momento de establecer alguna estrategia o actividad que genere un aprendizaje en sus alumnos, es fundamental considerar el cómo valorar los logros. Por lo tanto, una de las técnicas que utilizaría
para evaluar a los alumnos sería la de la escala de valoración, la cual tiene como propósito evaluar las actividades dentro de un proceso de aprendizaje de manera estructurada y sistemática para identificar los puntos a corregir o mejorar dentro del proceso, así como las actitudes y comportamientos relacionados. Una escala de valoración es un cuadro de doble entrada, en el cual se anota en la columna izquierda una lista de criterios, palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar en un proceso de aprendizaje. Y en la fila superior se establece una escala de valoración que puede ser dicotómica, es decir, sí o no, o bien categórica, por ejemplo, escala de frecuencia, escala formativa, escala numérica. Las ventajas al utilizar esta técnica es que permite evaluar diversos criterios como acciones, comportamientos, habilidades y actitudes. Permiten su adaptación a diversos procesos de aprendizaje. Esta técnica se elabora recabando los siguientes puntos: datos de identificación, delimitar los objetivos de la evaluación, definir los criterios a evaluar, definir la escala de valoración, socialización del instrumento. Es importante que se utilicen las escalas adecuadas para cada criterio definido. En algunas ocasiones, una sola escala no permite valorar todos los criterios definidos, cuando estos son de diferente tipo, es decir, acción, tarea, comportamiento, habilidad o actitud, o cuando se tiene un objetivo distinto de valoración. Para la aplicación de este instrumento se comparte con los estudiantes antes de comenzar con la actividad de evaluación, para que se familiaricen con los criterios con los que serán evaluados. Cuando se comparte la escala con los estudiantes para su auto y coevaluación, es conveniente usar una escala formativa en lugar de una numérica, y en cualquier caso, al finalizar la evaluación, se requiere mostrar una evidencia concreta que justifique la valoración dada, recordar el desempeño esperado y dar una retroalimentación descriptiva en lugar de un juicio de valor. Otra herramienta de evaluación es el portafolio de evidencias. Pero, ¿qué es un portafolio de evidencias? Es un concentrado de evidencias que permite obtener información valiosa del desempeño de los estudiantes. Está centrado en el estudiante y pretende recuperar el proceso de construcción de su aprendizaje. Debe integrarse en un conjunto de trabajos y producciones, ya sean escritas, gráficas, cartográficas o digitales, realizados de manera individual o colectiva, que constituyan evidencias relevantes del logro de los aprendizajes de los estudiantes, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, las habilidades y las actitudes a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. La integración y la selección de las evidencias involucra tanto a los estudiantes como a los docentes. ¿Para qué sirve? La selección, la revisión y el análisis de las producciones permiten al docente y al estudiante contar con evidencias objetivas, no solo del producto final, sino del proceso que los estudiantes siguieron para su realización. De manera gradual, los estudiantes pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué requieren mejora, revisarlo cuando sea necesario y recuperar algunas producciones para ampliar sus aprendizajes. Ventajas y limitaciones. Ventajas. Permite identificar aspectos claves del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Favorece la reflexión de los estudiantes en torno a su propio aprendizaje. Favorece la reflexión de los docentes en torno a sus estrategias de enseñanza y el apoyo que puede brindar a sus estudiantes, de manera particular. Limitaciones. Es necesario diseñar otros instrumentos para evaluar las evidencias recolectadas. ¿Cómo se elabora? La elaboración del portafolio debe ser una tarea compartida con los estudiantes. Para realizarlo es necesario establecer los objetivos o propósitos y seleccionar las evidencias relevantes. ¿Cómo se aplica? Se establecen un momento de trabajo y de reflexión sobre las evidencias del portafolio. Al concluir el momento de reflexión, se puede promover que los estudiantes presenten o compartan sus portafolios, siempre y cuando ellos estén dispuestos a hacerlo. Otra herramienta es el diario del estudiante. ¿Qué es el diario del estudiante? Es un instrumento en el que los estudiantes registran sus experiencias de aprendizaje. También se conoce como diario de clase, en el que pueden expresar comentarios, opiniones, preguntas y dudas relacionadas con las actividades realizadas. Puede constituirse de manera individual o grupal. ¿Para qué sirve? Tiene como propósito facilitar la autoevaluación y el seguimiento de la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. Permite establecer puentes o vinculación entre varias sesiones de trabajo a través de aquellos aspectos que han resultado significativos para ellos, facilitando el análisis y la reflexión en torno a sus aprendizajes, dificultades y áreas de oportunidad. Ventajas y limitaciones. Ventajas. Facilita el cuestionamiento de los estudiantes respecto a lo que están aprendiendo y cómo lo están haciendo. El estudiante mantiene un rol activo en su aprendizaje y evaluación. Pone en evidencia las preguntas e intereses de los estudiantes, así como los diversos caminos que toman para aprender. Facilita que el docente atienda de manera particular las dudas o inquietudes de sus estudiantes. Limitaciones. Al ser un registro personal, permite mayor subjetividad comparado con otros instrumentos. ¿Cómo se elabora? 1. Datos de identificación. Escribir los datos generales, como grado escolar, asignatura, actividad particular sobre la que se realiza el registro, día y hora, así como los organizadores curriculares necesarios. 2. Establecer el propósito y la periodicidad. Deberá ser claro el propósito con el que los estudiantes realizarán los registros, si su construcción será individual o colectiva, así como el lapso de tiempo en el que se propone hacerse, y la periodicidad de los registros, según se acuerda en el grupo. 3. La construcción de los registros. La estructura es libre y la decide el estudiante. Se recomienda que se destine un cuaderno específico para realizar los registros, esto con la finalidad de que se encuentren organizados para que el estudiante pueda recurrir a ellos con facilidad y se pueda observar cierta continuidad entre ellos. Otra posibilidad es dejar un espacio en las hojas que se están utilizando para tomar notas o hacer las actividades diarias, en el que los estudiantes pueden escribir preguntas, dudas o comentarios que les surjan respecto a lo que hayan visto. Algunas preguntas que pueden orientar los registros son: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo superé las dificultades? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué dudas tengo? ¿Cuáles ideas me surgen a raíz de lo aprendido en torno a cómo aprendo? 4. Reflexión con base en los registros. Los registros serán distintos entre sí, pero deberán servir de insumo para el diálogo y la reflexión de los estudiantes en torno a su aprendizaje, con acompañamiento de los docentes. Este proceso puede ser de manera individual o en plenaria, en la que los estudiantes puedan dialogar entre sí respecto a lo que han registrado. ¿Cómo se aplica? Si se elige que sea una actividad individual, se acordarán los aspectos básicos de los registros, propósito y periodicidad, así como los momentos en los que se dará el diálogo a manera de puesta en común con los estudiantes y se seguirá ese proceso. Si se hace de manera grupal, podría elegirse un cuaderno o espacio que esté disponible para realizar los registros. Se puede acordar la forma para que todos los estudiantes participen en el registro, ya sea por turnos o de manera espontánea. La rúbrica.
La rúbrica es un cuadro de doble entrada que se integra por 3 elementos indispensables. Dimensiones. Estas son los aspectos centrales en los que nos interesa lograr y evaluar. Niveles de logro. Nivel en el que se encuentra el trabajo a evaluar. Descriptores del logro. Es la progresión de los niveles. Esta guía de evaluación nos va a servir para calificar y retroalimentar el desempeño de los estudiantes de algunas estrategias de enseñanza de los docentes. Esta es una guía de suma importancia en la evaluación, ya que es una herramienta de autoevaluación que ayudará a los alumnos a tener un mayor control sobre los procesos de aprendizaje. También ayudará a clarificar los criterios relevantes del trabajo de los alumnos y que se enfoquen en ellos. Se puede considerar como una herramienta útil que nos permitirá evaluar la forma más objetiva y consciente, ya que nos ayudará a favorecer la apropiación de los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje, para que entiendan mejor lo que esperamos los docentes de su trabajo y permitirles planificar el desarrollo de la actividad. Para elaborarla es a través de delimitar los objetivos de la evaluación, definir las dimensiones a evaluar. Aquí cada dimensión será unívoca, es decir, que se debe contener un solo aspecto en sí misma. También definir los niveles de logro. Deben de ser graduales, considerando un nivel mínimo hasta un nivel óptimo de logro. Establecer los descriptores del logro. Aquí se manifiesta cada aspecto del desempeño o del producto evaluado. Y por último, la socialización del instrumento. Su construcción puede ser individual o colectiva. Para aplicar este instrumento de evaluación es necesario que al comenzar la actividad los alumnos ya tengan su rúbrica de evaluación en donde ellos conozcan el desempeño o las características del producto esperado. Los alumnos deben guiarse mediante esta rúbrica para elaborar su trabajo. Una vez que se tengan los resultados, se puede utilizar esta guía como un dispositivo de devolución donde el alumno junto al docente pueda analizar mediante la auto y evaluación sus trabajos y los de sus compañeros. La evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje es una tarea compleja que implica llevar a cabo diversas acciones que finalmente tienen consecuencias para los alumnos y cumplen con una labor importante en la concreción y el logro de las intenciones didácticas e intervenciones docentes. Elegir entre una variedad de instrumentos de evaluación no es una tarea fácil. Se deben tomar en cuenta una serie de elementos. Uno de los instrumentos de evaluación que es muy indispensable es el diario del docente, el cual es un instrumento que elabora el docente con la intención de reconstruir su práctica y reflexionar sobre ella. También se conoce como diario de trabajo. Se basa en narraciones breves de la jornada y de hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Sirve para favorecer el análisis, la reflexión, la orientación y transformación de su práctica docente. Es un insumo que se puede considerar para tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza. Las ventajas que tiene al utilizar esta técnica de evaluación es que favorece la reflexión del docente sobre su propia práctica. Permite el seguimiento autocrítico de su proceso de enseñanza para ajustarlo y mejorarlo. Se elabora tomando en cuenta los siguientes puntos: datos de identificación, establecer el propósito y la periodicidad, la construcción de los registros y reflexión con base en los registros. Esta técnica se aplica conforme se va avanzando el uso del instrumento, se van enriqueciendo los registros y en otros casos se va focalizando en aspectos que resultan clave para el propósito planteado y que de inicio no se consideraron. Pregunta: ¿qué es una pregunta?
La pregunta, también conocida como reactivo, es una formulación o proposición con un formato preestablecido que busca obtener información sobre los conocimientos de los estudiantes. La pregunta puede integrarse en una actividad de evaluación, como una prueba escrita, y también puede utilizarse de manera oral durante la clase para la evaluación formativa. Algunos tipos de preguntas son completamiento, cuestionamiento directo, elección de elementos, jerarquización u ordenamiento, relación de columnas. ¿Para qué sirve? Tiene como propósito obtener información acerca de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, así como obtener el registro de sus conocimientos. Ventajas. Puede aplicarse en un gran número de estudiantes y permite una verificación personal de lo aprendido. La valoración o calificación generalmente es rápida. Limitaciones. Las preguntas en pruebas escritas limitan la observación del proceso de aprendizaje, ya que tienden a centrarse en el resultado al ser evaluaciones dicotómicas, correcto, incorrecto. ¿Cómo se elabora? Las preguntas pueden elaborarse de diferentes maneras, de acuerdo con el tipo de pregunta que se elija para estructurarlas. Todas las preguntas deben tener una base o planteamiento que puede establecerse de manera interrogativa o afirmativa e incluir una situación, imagen o gráfico. ¿Cómo se aplica? Como parte de la evaluación formativa durante la clase y en cualquier momento de una situación de aprendizaje. El docente puede preguntar a los estudiantes para identificar qué están comprendiendo, de modo que puedan reorientar su práctica al momento. Las preguntas pueden diseñarse en pruebas escritas para obtener el registro de los aprendizajes de los estudiantes.